Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Capitán David Jones. Y en esta ocasión vamos a trabajar un tema de cálculo integral que se llama la integral indefinida, para lo cual vamos a ver este pequeño video de introducción a lo que es precisamente la integral indefinida. Para poder abordar este tema vamos a primeramente a tomar en cuenta esta pequeña intro que se llama la función perdida. Es una pequeña introducción a lo que es la antiderivación y la llamada constante de integración, muy importante para poder entender lo que son las integrales. Si ya tú estás en este tema de cálculo integral, verás que te será de mucha ayuda para entender precisamente el procedimiento de integración. Antes de comenzar con esto, vamos a retomar el proceso de derivación y principalmente de la derivación de esta fórmula muy sencilla que es x a la n, la cual recuerda que para poder derivar esta función, que es una función potencia, bajamos la n y luego a esa n le vamos a restar un 1 en el exponente. Esto nos queda más claro si vemos un pequeño ejemplo. Tenemos esta función llamada y igual a x al cuadrado, lo cual pues encaja precisamente en esta fórmula de derivación. Y pues para poner a prueba la derivada, lo que tenemos que hacer primeramente es colocar el operador de derivada de ambos lados de la igualdad. De este modo nos queda claro que simplemente tenemos que aplicar la fórmula de manera directa. Y como puedes ver precisamente en este paso, la n, que es el número 2, está bajando junto a la x, lo cual se está colocando de este lado. Y en el caso del exponente le estamos restando un 1. Al restar ese 1 precisamente, nos queda un 1 más y el resultado de esta derivada es 2x a la 1. Recuerda que en el caso del exponente, cuando sea un 1, no es necesario que lo pongas, por lo que puedes expresarla simplemente como 2x. Veamos este otro ejemplo, donde tenemos la función y igual a 5x a la quinta. Para este caso, de la misma manera, colocamos el operador de derivada de ambos lados de la igualdad. Y en este caso tenemos una pequeña variante, por lo cual tenemos un número 5 que no es parte de la fórmula, como lo puedes ver, ¿verdad? Aquí solamente tenemos x a la n. Pero ese número 5 es precisamente una constante. Y también para las constantes hay una fórmula en la derivada, la cual indica que este número 5 sale del proceso de derivación y equivale a colocarlo escrito antes del símbolo de derivada, de esta manera como lo puedes ver en el siguiente paso. Por eso es que lo colocamos fuera del proceso de derivación. Después de esto, nos queda que la derivada precisamente va a ser, en el caso de ahora, igual que el anterior que teníamos x cuadrada, ahora simplemente tenemos x a la quinta, ¿verdad? Para esto, pues el exponente baja, ¿verdad? Este 5 baja aquí junto a la x, como lo puedes ver aquí, y en el exponente precisamente le restamos un 1. Al restar ese 1, el 5 que estaba aparte, que es el 5 que estaba afuera, ese 5 lo vamos a dejar simplemente igual, lo vamos a ir arrastrando sin hacerle más nada. Entonces ya aquí el resultado tenemos que la derivada de x a la quinta nos quedó 5x a la cuarta. Pues al restar 5 menos 1 tenemos que en el exponente nos queda 4. Ahora sí, nos toca ocuparnos de esa constante que quedó ahí afuera, que es el 5. Y lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar por lo que me haya resultado de mi derivada. En este caso, multiplicamos el 5 por 5x a la cuarta, dando como resultado 5 por 5, 25x a la cuarta. Veamos este último ejemplo donde tenemos la función y igual a 3 medios de x al cuadrado. Ahora la constante que está acompañando a esta función x cuadrada es 3 medios, es decir, una fracción. Siempre, como que nos dan un poquito de temor las fracciones, pero en realidad es muy sencillo trabajar con ellas si aprendemos la forma correcta de hacerlo. De igual forma, en el proceso de derivación colocamos el operador derivada de ambos lados de la igualdad, como se muestra en la imagen, y como vemos, igual que en el caso del 5, ese 3 medios, que es una constante, la vamos a sacar del proceso de derivación, ¿ok? Es decir, por ahora nos queda un poquito como que en pausa o en stand-by en lo que derivamos lo que me quedó, que en este caso me quedó derivada de x al cuadrado, y como te das cuenta, pues es precisamente el mismo caso de la función primera que estaba aquí en el ejemplo, ¿verdad? Por lo cual ya sabes que en este caso baja el 2 y arriba a ese exponente 2 se le resta un 1, quedando como resultado simplemente 3 medios por 2x a la 1. En este caso también se va a realizar la multiplicación de esa constante que había quedado como que en pausa por ese valor que es ahora el número 2, ¿verdad? Vamos a multiplicar este 3 medios
por lo que me quedó del proceso de derivación. Entonces, en este caso está la constante número 2. Al multiplicar pasa algo sencillo, que prácticamente este 2 que está ahí se está eliminando porque multiplicamos por 2, como puedes ver, y luego dividimos entre 2. ¿Ok? Entonces, este 2 con este 2 prácticamente se cancela, quedando como resultado simplemente 3x. Pero ¿cómo pasó eso? No lo vi muy claro. Bueno, si nosotros tenemos que hacer la multiplicación completa, lo podemos hacer. Tenemos el caso de que 3 medios, ¿verdad? Lo estamos multiplicando por el valor 2. Pero ese 2 es un número entero y tenemos una fracción. Recordemos que con el número entero podemos colocarle en el espacio de abajo el complemento, que es el numerador, el denominador, perdón, que sería el número 1, ¿verdad? Al multiplicar una fracción, recuerda que las fracciones se multiplican de forma directa, es decir, numerador con numerador y denominador con denominador, ¿verdad? Entonces, al hacer esta multiplicación, tenemos que 3 por 2 es 6 y abajo es 2 por 1, 2. Por lo cual, esto se puede simplificar. Recuerda que las fracciones tienen esa pequeña como que cosita extra que es la simplificación. Sacando mitad, sacando tercera, cuarta o quinta parte de ambos números al mismo tiempo. Es decir, si al numerador le sacas mitad, al denominador también. Entonces aquí la simplificación más sencilla es siempre intentar dividir. Es decir, en lugar de estar sacando mitad, tercera, cuarta y demás, lo primero que debes intentar es dividir. Si puedes dividir el numerador, es decir, en este caso el 6, entre el denominador y te da como resultado un número entero, pues ya hasta ahí se simplifica. Es mucho más sencillo hacer primero esta prueba antes de comenzar a tratar de simplificar. Y como podemos ver, 6 entre 2, su resultado simplemente es 3. Entonces es más fácil hacer esta operación. Como resultado, ves que quedó precisamente ese 3 acompañando la x. Es decir, aquí estamos demostrando que eso de que el 2 se elimina, en realidad recuerda que no se elimina, simplemente que se vuelve un 1, ¿sí? Ese 2 eliminado nos hizo que nos quedara ese 3. Y aquí está esta otra forma, ya haciendo la fracción completa para que veas cómo me queda ese 3 de la misma manera. Ahora sí vamos a tomar en cuenta esto anterior para trabajar con este enunciado que dice aquí, encuentre una función f mayúscula x, de tal manera que al derivarla nos dé como resultado f' de x igual a x cúbica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a tomar en cuenta el proceso de derivación y obviamente identificamos que al ser la fórmula que estábamos viendo, se parece mucho a este tipo de función donde tenemos una c. ¿Esa c de dónde salió? Bueno, salió de que cuando el exponente se deriva, recordemos que lo bajamos ahí, ¿verdad? Y finalmente al exponente le restamos 1. Entonces de ahí precisamente salió. Nosotros, su coeficiente y su exponente resultaron obviamente, como queda más clarito, ¿verdad? De bajar esa n, como les había comentado, y restar un 1 al exponente. Entonces, esta x cúbica se parece a ese tipo de derivadas y se parece obviamente a esa fórmula número 3 que estaba por ahí en el formulario que va a quedar compartido aquí en los comentarios. Y precisamente vemos que si esa expresión derivada que nos da x cúbica, ¿verdad? Salió de esa fórmula precisamente, recordemos, ¿qué le pasa al exponente? Al exponente se le resta 1, ¿verdad? Entonces quiere decir que si mi derivada es precisamente x cúbica, a ese exponente que le restamos un 1, el resultado debe de ser 3. ¿Por qué 3? Porque es el exponente de la función que me están pidiendo encontrar. Entonces tenemos que n menos 1 es igual a 3. Es decir, esta relación donde n menos 1 es igual a 3 salió precisamente de la fórmula de derivación, de que al exponente le restamos 1. Entonces, si al exponente le restamos 1, este resultado sería, para este caso de ejemplo, precisamente el número 3. Entonces, quiere decir que podemos encontrar el valor de n. Despejamos el 3, es decir, ese menos 1, lo sumamos para el otro lado, ¿verdad? Y nos quedaría 3 más 1, esto es igual a 4. Esto es lógico, ¿sí? Si regresamos a la fórmula anterior, es decir, a los ejemplos que tenemos aquí también, nos damos cuenta de que n-1 aquí en el resultado de la primera fórmula, pues me dio 1, ¿verdad? Por lo tanto, si yo tengo ese 1 y quiero regresar a lo que tenía originalmente, que es el 2, pues en lugar de ser n-1 es n más 1.
por lo cual 1 más 1, 2. Igual aquí en este mismo caso de ejemplo, que es el segundo, donde tenemos x a la cuarta, ese número 4 que está ahí, ese exponente, resultó de n menos 1. Entonces, si yo quiero encontrar el número original, pues tengo que hacer lo contrario, es decir, n más 1. Es decir, 4 más 1 me da como resultado 5. Es precisamente lo que me está indicando en esta expresión. ¿Okay? Y por lo tanto, el resultado aquí nos dio precisamente que esa n vale 4, que era el exponente que estaba por ahí perdido. Pero aún me falta, todavía no hemos encontrado esa fórmula, esa expresión que al derivarla me da como resultado x cúbica. Apenas empezamos con la parte del exponente. ¿Ok? Luego entonces, como antes de la resta del exponente, el exponente original baja, recuérdense que cuando baja, esa exponente n multiplica a todo lo que está ahí. En este caso, a ese todo que está ahí le vamos a llamar simplemente la letra c, como si fuera un coeficiente cualquiera. Entonces, como la n baja, pues tenemos que es c por n, ¿verdad? Y en este caso ya sabemos que la n vale 4, pues tendríamos c por 4. ¿Y por qué establecemos que esto es igual a 1? ¿Por qué? Porque como podemos ver aquí en esta x cúbica, no tenemos ningún coeficiente. Cuando no tenemos ningún coeficiente, es decir, ningún numerito que la acompañe ahí, se asume que el coeficiente que se encuentra ahí, aunque no se pone, e igual que en el exponente cuando toca 1, ¿verdad? No se pone, pues se asume que aquí también es el número 1. Por eso es que en este caso se dice que ese producto C por N vale 1. Entonces, C4 o C por 4 es igual a 1. Si queremos despejar este valor de C, es decir, encontrar cuánto vale la C, ese 4 que está multiplicando lo vamos a pasar para el otro lado haciendo la operación inversa, o sea, dividiendo. Por tal razón, la C que estaba por ahí pendiente de encontrarse tiene este valor de 1/4. Esto quiere decir que en este caso, siguiendo esa expresión y comparándola, ¿verdad? Cx a la n, la función que andamos buscando es precisamente 1/4 de x a la cuarta. Vamos a sustituir, recuerden que la c es igual a 1/4 y esa c se sustituye justamente aquí, ¿verdad? Esta es la que estamos sustituyendo. Y esa n nos habíamos encontrado que la n era igual a 4 y la sustituimos precisamente aquí en el exponente. Por eso nos queda precisamente 1/4 de x a la cuarta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo damos al clavo? ¿Cómo entendemos que precisamente esa función que encontramos nos da como resultado al derivar la x cúbica? Recuerden el enunciado original. El enunciado original decía, encuentre una función de tal manera que cuando la derivemos nos dé como resultado x cúbica. ¿Ok? Esa función que hemos encontrado, recapitulando, pues es esta que está aquí. 1/4 de x a la cuarta. Pero ¿cómo sabemos que 1/4 de x a la cuarta cuando yo la derive me da x cúbica? Bueno, pues el resultado precisamente lo vamos a comprobar derivando. No hay otra forma más que aplicar la derivada. Entonces, aplicando la derivación a esta función, tendríamos que la derivada de 1/4 de x a la cuarta, pues el 1/4, esta expresión que es una constante, sale del proceso de derivación y finalmente solo aplicamos derivada de x a la cuarta, ¿verdad? Para lo cual ya sabes que baja el exponente, se coloca aquí, me quedaría 4x, y arriba se le resta 1. Por esa razón es que tenemos este resultado aquí. Al multiplicarse ese 1/4 que se había como que puesto en pausa un momentito, nos quedaría 1/4 por 4. Recuerda que hace un momento explicamos esto y precisamente se cancelaría o equivale a cancelarlo porque si tenemos esta multiplicación y del lado derecho completamos ese 4 con ese 1 para que sea fracción, multiplicamos igual numerador con numerador que sería 1 por 4, 4. Y denominador con denominador, que sería 4 por 1, 4. Y recuerda en este caso, 4 entre 4, su resultado es 1. Y el 1 pues equivale a no ponerse, ¿verdad? Porque es un numerador que no, perdón, es un coeficiente o un exponente. Y cuando es así, el 1 no se pone. En este caso, por tal razón, prácticamente se eliminaría, ¿verdad? Y nos queda como resultado que si yo derivo 1/4 de x a la cuarta, me va a dar como resultado precisamente x cúbica.
Para poder esto quedar un poquito más claro, yo te sugiero precisamente que vayas con tu libreta y resuelvas estos 4 ejercicios que están aquí, que son producto de la misma, del mismo análisis que estamos haciendo, es decir, vas a hacer el mismo procedimiento que se acaba de explicar hace un momento. Tenemos que todas estas funciones que están aquí precisamente son de esa forma de la que estamos viendo, que es Cx a la n, es decir, provienen de aplicar la regla de derivación que dice x a la n. Entonces, de la misma forma que encontramos este valor aquí o esta función, te pido que analices estas 4 funciones, le apliques el procedimiento y encuentres una función original que al derivarla da como resultado 2x, una función que al derivarla da como resultado 5x a la cuarta, una función que al derivarla da como resultado 6x cuadrado y una función que al derivarla da como resultado 24x cúbica. Ahora, hay otro término que es muy importante que se llama precisamente la constante de integración y la función primitiva. ¿Por qué es importante este tema en la introducción a la integral indefinida? Bueno, si nosotros retomamos el ejemplo anterior, que era encontrar una función que al derivarla nos dé como resultado x cúbica, nos damos cuenta de que un cuarto de x a la cuarta no sería la única función que al derivarse nos da como resultado x cúbica. ¿Por qué razón? Porque también puede ser, por ejemplo, esta función que está aquí, que es un cuarto de x a la cuarta menos 5. O bien, también esta otra, que es un cuarto de x a la cuarta más 1. ¿Por qué razón? Ah, bueno, porque este menos 5 y este más 1, recuerda que son constantes. Es decir, cuando nosotros tenemos en las derivadas una constante sola, es decir, sin ninguna x, ¿verdad? Esa constante, al derivarla, nos da como resultado simplemente 0. La derivada de una constante da como resultado 0. Entonces, en estas dos, si prestas atención, la derivada de ambos casos me daría precisamente el mismo caso, x cúbica. ¿Ok? Nos daría como resultado en ambos x cúbica. ¿Esto qué significa? Significa que yo puedo agregar entonces cualquier constante, ¿verdad? Menos 5, menos 4, menos 1000, menos 100, el número que quieras, igual en positivos, más 1, más 10, más 1.000.000, el número que quieras. Pero entonces, profe, ¿qué no estábamos buscando? Precisamente la función perdida, y resulta que hay varias funciones que dan como resultado esa derivada. Entonces no es solamente una función perdida, hay varias funciones perdidas. No, en este caso, nosotros tenemos que entender que efectivamente podría haber una infinidad de funciones que al derivarlas dan como resultado una misma derivada, que es x cúbica. Esto quiere decir que pues la constante que estamos hablando, pues como les decía, puede ser cualquier número, y al ser cualquier número puede ser infinita cantidad de números, es decir, un número indeterminado, podría ser cualquier función. Y en este caso, pues es correcto, no tendríamos una sola función, ¿verdad? Que da como resultado x cúbica. Entonces, en este caso tenemos precisamente que considerar el hecho de que se puede agregar una constante cualquiera a esa expresión, pero para este caso lo escribimos de una forma general, para no estar escribiendo, imagínense en la libreta, poner una infinidad de ecuaciones o de funciones que nos representan la misma derivada, ¿no? Sería imposible. Por tal razón, se ejemplifica o se escribe de una manera general de esta forma, agregando al final la letra C como una suma, más C. En este caso, precisamente, la C nos indica que en esa posición puede escribirse cualquier constante, cualquier número. Y esto lo vamos a ver más adelante en las integrales y vamos a entender que esta C recibe el nombre de constante de integración. De esta forma, la función perdida que andábamos buscando ya cobró una forma un poquito más general. Ya con esto estamos diciendo que la función perdida puede ser un cuarto de x a la cuarta, pero también puede ser un cuarto de x a la cuarta más 1, un cuarto de x a la cuarta menos 5, o cualquier número que se agregue. Y de esta forma, si nosotros derivamos esta expresión, como la c es considerada una constante, obviamente esta c siempre se va a volver 0, ¿verdad? Por lo tanto, el resultado va a llegar a ser el mismo, que es x cúbica. En este sentido, se define precisamente que si yo tengo una función cualquiera, ¿verdad? Definida sobre un intervalo y otra función distinta que pues aquí se están llamando de diferente manera, ¿verdad? Una f de x minúscula y la otra f de x mayúscula, pero también definida sobre ese mismo intervalo.
se dice que una es la función primitiva de la otra si al derivarla nos da como resultado eso. Es decir, en este caso tendríamos que x cúbica sería algo así como equivalente a mi f de x, ¿verdad? Y un cuarto de x a la cuarta sería como mi equivalente a la f mayúscula. Entonces, si yo esta última le aplico la derivada y esta derivada me da como resultado esta función que está aquí arriba, lo que está diciendo aquí que esta función marcada como f mayúscula, ¿verdad? Se reconoce como primitiva de la otra. Entonces a esta función le llamamos función primitiva o también se le llama primitiva de una función. ¿Sí? Aquí está ejemplificado de una forma más sencilla que el concepto matemático que usualmente como que es muy abstracto y nos hace un poco confusa nuestra mente, ¿no? En este caso podemos ver que f de x que está aquí arriba, un cuarto de x a la cuarta, es una primitiva ¿de quién? Es una primitiva de x cúbica. Pero también esta función que está aquí es una primitiva de x cúbica y también esta otra es una primitiva de x cúbica. De esta forma, retomando el concepto que acabamos de nombrar hace un momento como constante de integración, se dice que esta expresión llamada f mayúscula de x igual a un cuarto de x a la cuarta más c permite representar a todas las primitivas de quién? De la función x cúbica. Es decir, la primitiva, recuerda, es una función que al derivarla da como resultado esta otra que está aquí señalada. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos encontrar que la función perdida, ¿sí? La podemos representar, aunque ya sabemos que es una increíble familia de funciones porque son infinitas, la podemos representar como una sola, que es la que está aquí, llamada función primitiva, donde se le agrega precisamente esa c, y recordemos que esa c, que se llama constante de integración, más adelante la vamos a utilizar así, nos puede representar a un número real cualquiera. ¿Ok? Entonces, de esta forma, yo espero que el tema haya quedado pues más o menos clarito, ¿verdad? Y de ser así, te sugiero que me regales un comentario.